Presente, profe. Herrera Claudio. Presente. Galván Cortés. Presente, profe. ¿No saben qué le pasó? A mí me ha avisado que estaba con dengue, que no iba a venir y iba a presentar un certificado. Bueno, avísenle que les voy a subir por el Classroom la clase, el video de hoy, para que no se atrase y vamos a mandarle también el tema del debate para que pueda participar. Bueno, profe. Bonnie Silvina. Presente, profe. Enrique Gabriela. Presente, profe. Carrizo Pestaña. Presente. Acevedo Rita. Presente. Díaz Silvia. Presente, profe. Jerez Lourdes. Presente, profe. Y Beli Juan José. No está, profe, José. Tampoco está. No saben lo que le ha pasado. No. Bueno. Chicos, ¿se acuerdan qué tema vimos la semana pasada? Sí, profe. La Constitución Nacional. Bien. ¿Se acuerdan que tenían que hacer el resumen en la carpeta de las partes principales del texto? Yo les di un texto donde trabajaron la semana pasada, hicieron una síntesis y me mandaron por el Classroom la mayoría, algunos faltan, la infografía. Ahora vamos a retomar un poco las ideas del resumen para ver qué nos acordamos. A ver, ¿qué es una Constitución Nacional? ¿Recuerdan? La ley magna. Bien. Ley magna. A ver, ¿algo más que se acuerden? Un conjunto de leyes, profe. Conjunto de leyes. Un derecho. ¿Qué más? Implica, pero en cuanto a la Constitución Nacional, ¿qué función cumple en un país? De organizarnos, profe. De organizarnos. Bien. En realidad es la organización del Estado, o sea, nos sirve como Estado. También, ¿qué se dice que es la Constitución Nacional? De otras leyes, ¿qué es? La ley suprema. Ley suprema. ¿Por qué se dice que es una ley suprema? Porque nadie puede ir por encima de eso. Bien, ¿y qué pasa con las demás leyes? ¿Se acuerdan que antes te decía que existía un triángulo? Porque estaba la Constitución Nacional arriba y todas las demás leyes, ordenanza, decreto, abajo. Ahora hay un cambio porque ya no se habla de una pirámide, sino de un trapecio. ¿Por qué hablamos de un trapecio? Porque acá está, en este vértice que está La Constitución Nacional. Y acá Los tratados internacionales. los tratados internacionales que tienen un rango constitucional cuando el Estado se adhiere a esos tratados. ¿Se acuerdan? Muchos de los derechos que tenemos, los derechos de los niños, el derecho contra la tortura, todo, son gracias a la adhesión que la Constitución Nacional, el país hizo de estos tratados internacionales. Después de esto, abajo tenemos las leyes nacionales, leyes provinciales que nunca pueden estar por arriba de la Constitución Nacional. Ni en contra tampoco, Ni ¿verdad? en contra de la Constitución Nacional. Y ya después vamos a ver qué pasa cuando una ley está en contra de la Constitución Nacional. Profe, tiene forma de trapecio por las dos puntas, sería uno la Constitución Nacional y el otro el Y tratado. los tratados internacionales. Cambia la forma de esto. Claro, cambia la forma. Ahora, ¿se acuerdan más o menos en qué año se sancionó la Constitución Nacional? Bueno, ¿se acuerdan cuándo fue la primera sanción de la Constitución Nacional? ¿En qué año? En 1853. Muy bien, 1853. Antes hubo varios intentos.
pero recién en el año 1853, ¿se acuerda que estábamos en la época que estábamos en búsqueda de nuestra independencia, todo, entonces era fundamental para un país tener una constitución nacional. ¿La constitución nacional se puede modificar? Sí. Hubo modificaciones, muy bien. ¿Es inflexible o no? Flexible. Nuestra constitución en parte flexible, en otra no. ¿Va cambiando de acuerdo al gobierno también? Sí, hay situaciones en que es necesario cambiar modificar a la constitución, pero no se puede hacer de cualquier manera la modificación de una constitución. Entonces, ¿cuándo fue la última que recuerdan ustedes de modificación de la constitución? En 1994. 1994. Bien. En este año, ustedes recuerdan, primero, ¿cuántas partes tiene la Constitución Nacional? Dos partes. ¿Leyeron en el texto cuáles eran esas partes? Primera parte, el preámbulo, primera parte, segunda parte. Bien. Profe, yo de eso he leído la parte dogmática, pero no sé a qué hace referencia, no le he entendido. Claro, la Constitución tiene dos partes. Una parte dogmática que se refiere a los derechos, a los principios, derechos y garantías. Los derechos, vamos a ver cuando veamos el video que hay derechos que son inviolables, son derechos que tenemos todas las personas y que se dice que cuando uno habla de algo dogmático es algo rígido, que uno trata de no moverlo porque es fundamental para nosotros, o sea, que no nos quiten esos derechos de la Constitución y que se han ido ganando de a poco. Vamos a ir viendo después cómo se han ido incorporando artículos, como el artículo 14 bis, y hay una parte, algo que también se ha modificado en el año 1994, se han incorporado nuevos derechos y garantías, y ya vamos a ver en el video cuáles son esos nuevos derechos y garantías. También el tema de las elecciones, cómo es el sufragio, y que ustedes saben que hace poco era optativo a los jóvenes de 16 años votar. Antes lo obligatorio era a los 18 años, ahora los 16. Estas modificaciones se hicieron en el año 1994. Ustedes también se acuerdan que hemos tenido una clase sobre el sufragio, que hicimos una representación en clase cómo se haría una votación. Entonces esa parte ahora en esta clase no la vamos a ver. Vamos a ver cuáles son esos nuevos derechos, garantías, los derechos civiles. Me preguntaban entonces, como no sé si te aclaré el tema de que cuál es la parte dogmática. Hay una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática era la parte de los derechos. Sí. Y la parte orgánica es toda la organización del Estado. El presidente, cómo están compuestas las cámaras. Bien. Esa es la parte orgánica, la segunda parte de la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan cómo es la forma de gobierno de nuestro país? ¿Cómo está constituida la forma de gobierno? Representativo, republicano y A federal. ver, más fuerte que me escucho. Representativa, republicana y federal. ¿Qué significan esas tres palabritas? Representativo es que hay una persona que está en representación de todos. Bien. Republicano. Representativo es que el pueblo no elige gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, que lo elige como a través del voto popular. Y federal, ¿por qué somos federal? ¿Por qué hablamos de que es un país federal? A ver, más fuerte, Goni. Cada provincia tiene su autonomía, digamos. Ajá, claro, tenemos un país que es federal, pero cada provincia conserva su autonomía provincial. Bueno, ahora vamos a ver el video. Presten mucha atención porque en el video hay artículos como el artículo 14, el artículo 14 bis, el artículo de derecho ambiental, derecho del consumidor, que tienen que tenerlo
presente y que también estaba en el texto, para que podamos trabajar después en grupo. ¿Entienden? Así que ahora vamos a ver el video y después vamos a conversar sobre el video en grupo. Saber cuáles son las partes de la Constitución Nacional. Comencemos hablando sobre qué es la Constitución Nacional. Es la ley fundamental porque a partir de ella se funda un Estado, y suprema porque está por encima de las demás leyes. Nuestra Constitución Nacional está formada de la siguiente manera. Comienza con el preámbulo, donde están expresados los propósitos de la Constitución. ¿Quiénes, cómo y con qué fin se escribió la Constitución Nacional? Y sigue con dos partes, divididas en capítulos. Primera parte, donde se encuentran las declaraciones, que son los principios de organización que tiene un país. Derechos, que es todo lo que se puede hacer. Garantías, que son los medios para que se cumplan los derechos. Y los nuevos derechos y garantías, donde se encuentran expresados, entre otras cosas, que el voto debe ser universal porque es un derecho para todos los argentinos. Igual, porque el valor del voto es el mismo para todos los ciudadanos. Secreto, ya que solamente vos sabés a quién votaste. Y obligatorio, ya que votar no es solo un derecho, es un deber a partir de los 18 años de edad. Además, tenemos muchos artículos que nos resguardan. Por ejemplo, están el artículo 14, 14 bis, 41 y 42. Bien, ahora vamos a ver un poco más de qué se trata cada uno. Artículo 14. Este artículo habla sobre los derechos que tenemos como habitantes. Estos derechos los ejercemos día a día, como aprender, movernos libremente, elegir y ser elegidos. Artículo 14 bis. El artículo 14 bis trata sobre los derechos que tienen los trabajadores. Este artículo asegura condiciones dignas de trabajo, igualdad de oportunidades, jornadas limitadas, retribución justa y seguridad social, entre otros. Artículo 41. El artículo 41 nos da el derecho a un ambiente sano y equilibrado, pero también está en nosotros el deber de cuidarlo y mantenerlo para las generaciones futuras. Artículo 42. El artículo 42 expresa nuestros derechos como consumidores de bienes y servicios. Tenemos derecho a que la información que nos brindan sea verdadera, a ser tratados con respeto a la hora de comprar, libertad a la hora de elegir los productos y servicios que compramos. Segunda parte, donde se indica cómo se debe organizar el Estado a partir de tres poderes. El poder legislativo es el encargado de crear las leyes. El poder ejecutivo es el encargado de reglamentar y ejecutar las leyes. Y el poder judicial es el encargado de administrar la justicia y sancionar a quienes no cumplan las leyes. En la segunda parte existen artículos como el artículo 44, que trata sobre cómo está compuesto el Poder Legislativo Nacional. Ahora vamos a ver un poco más acerca del artículo 44. El artículo 44 nos dice que el Congreso está compuesto por dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. No es necesario estudiar la Constitución Nacional de memoria, sino conocerla y comprenderla. Lo importante es tener conciencia de nuestro compromiso y el mensaje
para que seas un habitante solidario y participativo de la vida democrática. ¿Pareció el video? ¿Ha entendido? Y los artículos, ¿qué artículos han escrito, han señalado ahí en la carpeta? 14 bis, 41, 42, La primera parte, la primera parte, 41, la segunda parte, 44, el 44. ¿De acuerdo de qué era el 14 bis? ¿De los trabajadores, profe? Derechos de los trabajadores. Bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a trabajar en grupo. Nos vamos a dividir en 3 grupos. Yo les voy a dar una. ¿Qué te Perdón, pasa? me estoy sintiendo mal, me duele mucho la cabeza, me puede mojar. Bueno, Más mira, calor. sí, anda al baño un ratito y volver rápido, ¿no? Bueno, armen los grupos para que yo les dé las imágenes. Cada grupo va a tener una imagen y sobre esa imagen van a trabajar. Van a tener 10 minutitos para trabajar, así que, o sea, el tiempo, tengan en cuenta el tiempo que tienen, no se pongan a charlar, a molestar, sino a trabajar, ¿no? Lean, miren bien la imagen y después fíjense en los artículos, a cuál de los artículos correspondería de la Constitución Nacional. Yo quiero que me hagan una redacción de lo que ve y cómo eso está vinculado con los artículos de la Constitución Nacional. No, este es el artículo. No, pero yo te estoy diciendo de este. A ver, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? Eso dice que el artículo 14 y otro que es el artículo del derecho sano y calidad. Porque tienen que estar trabajar en un buen ambiente también. Pueden trabajar, por ejemplo, aquí los de las petroleras sin condiciones. O sea, abarca varios artículos, no solamente un solo derecho puede estar afectado en estas situaciones. ¿Entienden? No. Fíjense bien porque puede Abarcar involucrar más varios derechos. ¿Entiendes? Y estas son situaciones de la vida que nosotros lo vemos cotidianamente. Que pasa hoy en la realidad. Claro, analicen. Gracias. Y aquí, bueno, esto también puede ser. ¿Ustedes le podrían explicar qué le pasó a Claudia? Sí. Bueno, rápido. Bueno. No tiene derecho a vivir. Bueno, pero no sé cómo tenemos. ¿Cómo que con qué poder Cuando se hace 14 minutos,
personas tienen derecho al vida. Bueno, pero no sé cómo se menciona. Con este compuesto poder legislativo. Pasen. Pasen. ¿Te sientes mejor, Claudia? Sí, que tome mucha agua. Mira, chicas, pónganse a trabajar, a ver, les explico un poquito de qué se trata el tema. Chicas, les explico un poco de qué se trata el tema. Sí, acá tienen imágenes. Ustedes van a ver qué derechos están comprometidos en esta imagen. Si se respeta o no los derechos de la Constitución Nacional. Ustedes saben que no solamente pueden estar afectados un derecho, puede haber varios derechos. ¿Qué pasa? Esto es protección infantil, los niños no pueden trabajar, que hay derechos. Entonces ahí son los derechos del niño. Claro, que hay derechos de los niños en el artículo, en realidad, niños están trabajando así, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que es el artículo 14. Y esto que está afectando el artículo 14. El derecho por nacer, que también prevé el artículo 14, porque la Constitución eso está en contra de la vida. O sea, no hay un derecho a la muerte, hay un derecho a la vida. Gracias. Todos debemos cuidar el medio ambiente. Cuando dice que todos debemos cuidar el medio ambiente, ¿cómo podemos evitar que sucedan estas cosas? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos para evitar, aquí en este caso, la contaminación del aire? Que hacemos para también cuando se junta mucha basura, podemos hacer Como ciudad, claro, como ciudadanos debemos comprometernos el artículo 12. ¿Qué tal van, chicos? Antonella, ¿cómo va tu grupo? Bien, profesora, estamos funcionando. Bien. ¿Lourdes, tienen alguna duda o va bien? No, profe, estamos poniéndonos de acuerdo, cambiando de idea. Sí, perfecto. ¿Y ustedes, Claudio y Antonella? Bien, sí. Estamos copiando, ya estamos comentando. Bueno, ya saben que tienen que pasar a imponer un poco para que entiendan sus compañeros qué tema les ha tocado. Bueno, pasen, vamos. ¿A ustedes les ha tocado el derecho ambiental? Sí, profe. Vamos a ver. Bien, profe. Con las imágenes que usted nos ha entregado, hemos podido observar que en esta primera imagen tenemos los incendios forestales, en esta la contaminación ambiental, En esta la tala indiscriminada de los bosques y en esta lo que es la contaminación del medio ambiente a través de lo que son los ríos. Bueno, estas imágenes en sí abarcan al artículo 41, en donde todos tenemos derecho a tener un ambiente sano y equilibrado. Hemos escrito también una pequeña reflexión sobre los incendios forestales. Cuando se destruye y degradan los bosques, se libera a la atmósfera el carbono presente.
y al mismo tiempo se reduce o elimina totalmente la capacidad de fijación de dióxido de carbono de la masa forestal. Es decir, pasan a ser un sumidero o almacén que absorbe el carbono a ser una fuente de liberación de esos mismos gases que quería absorber. Y cuanto más tardemos en reducir estas emisiones, peores serán las consecuencias y más costarán en el futuro en términos económicos, sociales y ecológicos. Ahí vemos cómo estos incendios producen grandes desastres dentro de la sociedad. También nos acordamos de lo que son los incendios que sucedió hace poco en Córdoba, que vemos cómo no solamente impacta de manera negativa en lo que es el medio ambiente, sino también en lo social, en lo económico y en todas las pérdidas que sufre esta provincia y también nuestro país. Dentro de lo que es el artículo 41 también tenemos en cuenta lo que son las petroleras, que contaminan mucho lo que son las aguas, las tierras. Entonces tenemos que tener cierto, vamos a decir, una toma de conciencia no solo de nuestra parte, sino también de aquellas empresas que se instalan en nuestro país y vienen y contaminan nuestro suelo también. Y bueno, y respecto a lo que es la tala de árboles, hemos tomado conciencia o hemos reflexionado, vamos a decir, que esto es lo que produce la desertificación de los suelos. Entonces, esto es lo que vemos mucho en el norte de nuestro país, donde, por ejemplo, la tala indiscriminada, lo que es el quebracho, hace que los suelos se vuelvan más áridos y no se puedan como se puede cultivar o vuelvan a crecer más. Y bueno, también el humo que está referido a lo que nos mencionaba. Bien, ustedes han visto cómo la Constitución en el 94 se han incorporado esos nuevos derechos, el derecho de los consumidores y el derecho ambiental. Y ustedes vieron el tema del cuidado ambiental en otra materia, me estaban comentando. En teología. ¿Qué es lo que vieron? Con el Laudato Si hemos trabajado con la Casa Común, entonces hemos trabajado mucho con lo que es el cuidado del medio ambiente y con lo que queremos continuar trabajando como un proyecto interdisciplinario dentro de otros contextos. Si es posible, es vamos a decir, un tipo de propuesta. Claro. Buenísimo. Vamos a hablar con los otros profesores para ver si podemos trabajar y que esto no quede acá, sino que pueda salir y ustedes explicarle a otros chicos y que vean la importancia de la Constitución, que la Constitución no es algo que ha quedado en el pasado, sino que tenemos derechos y en la medida que nosotros aprendamos a leerla, a analizar los artículos, vamos a ver en qué podemos ayudar. A veces en grupo es mucho mejor para poder luchar un poco por el medio ambiente, unirnos ante los derechos que ya vamos a ver que tienen nuestros compañeros, los chicos acá, que nos van a explicar de qué se trata. Bien, muy bien, chicos. A ver el otro grupo. Bueno, profe, nosotros nos ha tocado unas imágenes que hacen referencia al rótulo de los alimentos, por ejemplo en los supermercados, a los servicios que tenemos en nuestros domicilios, como por ejemplo la luz, el agua, el gas, y tenemos otra imagen en un local comercial clausurado. Bueno, hemos hecho la reflexión en base a las imágenes de lo siguiente. De acuerdo a las imágenes, identificamos que hacen referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional, donde se mencionan los derechos de los consumidores de bienes y servicios, donde tenemos derechos en relación al consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos. Nosotros pensamos, cuando nosotros vamos a los supermercados, por ejemplo, esto pasa generalmente en los lácteos, cuando se pierden la cadena de frío o bien cuando están vencidos, por ahí en el apuro lo compramos rápido y resulta que vamos a nuestra casa cuando queremos consumir están en malas condiciones. Entonces eso es porque no tenemos en cuenta el lote o la fecha de vencimiento. En cuanto a los servicios, también nosotros una vez que contratamos el servicio por ahí surge esto de que no podemos darlo de baja
tenemos inconvenientes y nos sigue llegando la factura cuando ya no queremos tenerlos, entonces desde el gobierno se ha implementado el botón de baja para que nosotros podamos darlo de baja cuando nosotros creamos necesario. Entonces, y por el medio que nosotros consideremos, por ejemplo, telefónicamente, por internet o personalmente. Y en la tercera imagen hace referencia a un local clausurado. Bueno, nosotros tenemos aquí en nuestra provincia, por ejemplo, calidad de vida, bromatología. Entonces nosotros si vemos que está un local, por ejemplo, una roticería, que vemos que no cumple con las normas de higiene establecidas, entonces podemos denunciarlo o bien que hagan una inspección y si no cumple con las reglas establecidas, puede ser clausurado. Muy bien, Antonella, muy bien. Aquí también, por ejemplo, podemos hacer mención a lo que trata el artículo 42, a lo que tenemos que tener, que somos, tener un trato equilibrado y digno, que a nosotros ser consumidores, vamos para comprarnos un alimento, no nos tengan que discriminar o establecer un precio diferencial por ser de determinado color, de determinada edad. Todo eso también está previsto en el artículo 72 y 42. Es todo tipo de servicios que queramos adquirir. Y es muy importante porque de acuerdo a lo que estamos viendo en esta clase, aprendemos la importancia y que tenemos derecho, porque somos consumidores, y que alguien defienda nuestros derechos. Y eso está establecido en la Constitución Nacional. Y entonces, bueno, la enseñanza nos queda de que todos los alimentos tienen que tener su rotulado y también que nosotros tengamos conocimiento de que existen estos, porque muchas veces los pasamos por alto por el hecho de que no los conocemos o no sabemos cómo defenderlos cuando pasa justamente que nos vendan cosas vencidas o que nos hagan algo mal y no se quiere. Claro, la importancia de conocer, como dicen ustedes, y de también hacer conocer a los demás que no, o sea, no es que no tenemos derecho, porque cuando uno entra a veces a los bancos, a una empresa, ellos imponen las condiciones. Y claro, cuando uno no tiene conocimiento de que también tiene derechos, no se defiende. Y los derechos, como les decía, están en la Constitución Nacional. En la última reforma de 1994 se han incorporado estos nuevos derechos, que son fundamentales para el consumidor. Y también tener en cuenta que si, como tenemos los derechos, si vemos que no cumplen con las normas, tenemos un lugar también en donde denunciar, que es la Dirección del Derecho Consumidor. Claro, en defensa del consumidor, en la provincia, también en delitos económicos, cuando vemos que nos están cobrando o no nos han entregado un producto. Hay distintas reparticiones donde se pueden reclamar estas situaciones que no son normales y que a veces uno queda en la pasividad, cree que es normal y no es normal. Por eso, como les sigo insistiendo, es muy importante conocer la Constitución Nacional porque tenemos derechos y lo vemos diariamente. Diariamente estamos en situaciones difíciles, situaciones en que se violan los derechos cuando la Constitución dice otra cosa. Entonces es bueno conocerla para poder defendernos. Muy bien, Ricardo, felicito. Y el último grupo, en este grupo he visto que discutían bastante sobre el tema. Profe, falta mucho para el recreo. No, ya terminamos, falta poquito, vamos. Bueno, aquí nosotros tenemos 3 imágenes, profe. Una, aquí con un empleado que parece que se ve obligado a trabajar, ¿sí? Y más o menos como que esto como que lo oprime, lo amenaza. Además, profe, los ejemplos que nosotros aquí hemos tenido han ayudado también a que nosotros podamos identificar las cosas y podamos entenderlo más de una forma más significativa o más propia para elaborar nuestras propias conclusiones para de qué trata ese artículo. También otra cosa, que con las imágenes, por ejemplo, aquí nosotros nos confundimos un artículo y eso ha generado un conflicto cognitivo a nosotros de la necesidad de sí o sí tener que aprender un poco más o la motivación de seguir aprendiendo sobre el artículo justamente para poder identificarlo de una manera adecuada. Además, como les decía, chicos, a veces una situación no comprende un solo artículo de
Constitución, sino que está involucrado varios artículos, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física de una persona, la libre circulación, y sepan que todo esto, o sea, ustedes miran, bueno, pero nosotros vemos que en la vida a veces estos derechos no se cumplen. Sí, no se cumplen, pero sí hay mecanismos para luchar que esos derechos se cumplan. Solo que hay falta de conocimiento sobre esos derechos. Claro, falta conocimiento sobre esos derechos. Y lo importante de no creer que la Constitución es un librito y nada más. ¿Me entienden? Cuando uno lo estudia de memoria no sirve. De ahí la importancia de que todo se aplique y se vea desde la realidad. Bueno, les agradezco, chicos. Bueno, ya, adelante, creo, no hay problema.